Sí, ¿no? Pues sí, sí. Bien, buenas noches con todas y con todos. Vamos a iniciar esta sesión, este conversatorio sobre Kant y Habermas y el tema de la religión. Eh, Título ustedes ya lo conocen, es justamente eh, de la religión racional a cómo se llama a la televisión pública, eh, y el orden va a ser el siguiente. Primero yo voy a exponer algunas ideas de la filosofía de la religión en Kant, centrándome en el concepto de religión racional. Y después Marco Prieto va a presentar algunas ideas vinculadas más bien a Habermas. ¿Ok? Y después vamos a iniciar la discusión. Vamos a tener aproximadamente cada uno 20 minutos, un poco más, un poco menos, para desarrollar algunas ideas. Y bueno, entonces quiero comenzar señalando algunas ideas de, de Kant. Eh, en primer lugar, eh, normalmente a Kant se le asocia como un filósofo moderno más, que toma una posición racionalista frente a la religión. Y por lo tanto, la operación que haría Kant de esa asociación, digamos, que en realidad es falsa, es que Kant desautoriza la religión revelada de plano. Entonces Kant estaría del lado de, por ejemplo, de filósofos como Spinoza o Leibniz, ¿no? Lo que hace Spinoza, por ejemplo, es decir, todo el texto revelado, toda la Biblia es una fábula. Aquellos pasajes donde aparecen, por ejemplo, los milagros y cosas así, son, como se llama? Son una gran mentira, y se puede hacer una explicación racional de lo que sucede allí. En cambio, el trabajo de Kant es diferente, digamos. El trabajo de Kant tiene un matiz distinto. Eh, pero antes de entrar a ese matiz, quiero subrayar un poco más de esta perspectiva tradicional que se tiene contra Kant, ¿no? Digamos, y la religión, y especialmente desde el cristianismo, o la imagen que se tiene de Kant supuestamente contra el cristianismo, eh, que es, ¿cómo se llama? Que Kant trata de desautorizar eh, toda la tradición cristiana, y también desautorizar todos los ritos y todos eh, los relatos revelados en nombre de una supuesta fe racional. Efectivamente, Kant defiende una fe racional, pero la otra parte, digamos, de la leyenda contra Kant no es tan cierta. No es tan cierta. Estudios recientes, inclusive la revisión del mismo textos de Kant, muestran que eso no es así. Y especialmente los estudios de un autor importante que falleció justamente el año pasado, que se llama Lawrence Pasternak, ¿cómo se llama? Un filósofo kantiano especialista en temas de religión, temas de la religión en Kant, eh, norteamericano, que era uno de los autores más importantes dentro de esta área de investigación en Kant. Em, ¿En qué textos trabaja Kant el tema de la religión? Bueno, en varios, ¿no? En varios textos. Tiene un texto eh,
precrítico, digamos, saben que se divide el pensamiento de Kant, el Kant anterior a la redacción de la crítica de la razón pura, que es el periodo precrítico de Kant, y el Kant eh, posterior a la crítica de la razón pura, que se llama el periodo crítico de Kant. En el periodo precrítico hay varios textos, hay uno sobre, ¿cómo se llama? Sobre si el método de las matemáticas también se pueden aplicar a la ética, y cómo se llama el texto sobre, llamado también el texto del premio, donde Kant hace una comparación entre la filosofía moral y la teología también. Y hay textos posteriores, en la misma crítica de razón pura, hay una referencia en la crítica de razón práctica, también hay un desarrollo, la crítica del juicio, también lo hay, pero el texto por excelencia donde Kant desarrolla de por sí su filosofía de la religión es un texto de 1793, la primera edición y la segunda edición del 94, 1794, que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. La religión dentro de los límites de la mera razón. Y allí Kant desarrolla algunas ideas importantes sobre la religión, es decir, todo el texto forma parte de un tratado completo sobre la religión en sus diferentes dimensiones. Eh, lo que pasa es que el texto de Kant, digamos, de la religión dentro de los límites de la razón, de ahora en adelante me voy a referir a él como el texto de la religión y nada más. em, Fue publicado, la primera parte fue publicada, digamos, primero en la revista eh, mensual de Berlín, y después cuando Kant trató de publicar la segunda parte, eh, fue vetada. Entonces, buscando, digamos, la forma de publicar todas las partes, lo que hace Kant es, ¿cómo se llama?, encontrar eh, la decisión, digamos, preguntar si el texto era considerado un texto de teología o un texto de filosofía, y finalmente logra su editor logra que lo consideren como un texto de filosofía, y entonces Kant publica las cuatro secciones. El problema del texto es que normalmente eh, se ha estudiado la primera y la segunda sección, la primera y la segunda parte. La tercera y la cuarta parte no se estudia mucho. Y eso porque normalmente la primera y la segunda parte hay dos temas que a mucha gente le resultan muy interesantes y en realidad son muy fascinantes. Por un lado, una expansión de la concepción de su filosofía moral y de la concepción de razón práctica. Y por otro lado, una reformulación de su concepción antropológica, colocando, ¿cómo se llama?, la idea del más radical como un elemento central de esa antropología filosófica. Y eso, ¿cómo se llama?, hizo que los estudios sobre el texto se centrasen en la primera sección y en la segunda, donde la primera sección es sobre el mal en el mundo, sobre el mal radical, la segunda sección es sobre la salvación individual,
y cómo se llama, y se dejasen por fuera la tercera y cuarta sección. Entonces, la ventaja de entradas como las de Pasternak es que Pasternak señala es que no se puede, digamos, hacer eso. Digamos, que la mejor forma de leer el texto no es por partes, sino entenderlo como como una integridad. Esa es una de las entradas, digamos, importantes que propone Pasternak. Y la segunda cosa es, ¿cómo se llama? En el prólogo, en el primer prólogo, Kant señala que él va a tratar dos temas importantes, un tema sobre la teología bíblica y un segundo tema importante sobre la, eh, sobre el problema del supremo bien. Eh, Ese segundo tema, el tema del supremo bien, es un tema que tiene una importancia fuerte en las preocupaciones de Kant. El supremo bien se entiende, digamos, desde la tradición, digamos, antigua, digamos, de la antigüedad, como la conexión entre la felicidad y la moralidad. Es decir, la idea de que gracias al supremo bien podremos conseguir la felicidad gracias a nuestro actuar moral. Hay como una especie de retribución. Hay un principio retributivo que señala que uno va a recibir la felicidad de manera proporcional a su eh, calidad moral en la vida. Pero el problema del supremo bien es un problema que Kant está tratando de resolver por una razón importante, porque en su filosofía moral se desarrolla con mucha intensidad la idea de que lo más importante es precisar cuáles son nuestras exigencias morales. Y eso aparece en el texto de la Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Pero el problema está en cuál es la motivación. Digamos, qué fuerza motivante tiene la moral para que yo como individuo actúe de acuerdo a ella. Eso es lo que queda, lo que Kant se da cuenta que queda en el aire, y es por eso que él reintroduce el concepto de supremo bien ya en la crítica de razón práctica, inclusive la crítica de razón pura está presente, pero lo introduce como una especie de forma de conectar el deber moral y la motivación que uno puede tener para poder cumplir con ese deber moral. De hecho, ¿cómo se llama? Un kantiano colombiano que se llama Parra, eh, trabajó el tema, digamos, en la noche de la filosofía hace un par de años, ¿cómo se llama? El año de los 600 años de Kant, eh, señalando cómo en la crítica de la razón pura, o la crítica de la razón práctica, en la segunda crítica, introduce Kant el problema del supremo bien para poder darle conexión a la felicidad con la virtud. Bien, entonces aquí yo tengo ¿cómo se llama? Un PowerPoint que quiero, a ver, voy a ver si logro compartirlo. Acá está.
primer lugar, aquí hay una idea importante, ¿no? Digamos, Kant articula su concepción de fe racional en su filosofía de la religión. En varios textos, él aborda la cuestión de la religión, tanto en su periodo precrítico, ahí hay un error, como en el periodo crítico. En su periodo crítico aparece en las tres críticas: la crítica de la razón pura, y la crítica de la razón práctica, y la crítica del juicio, pero especialmente eh, aborda el tema en el texto de la religión, de 1793-1794. El texto de la religión tiene cuatro partes, de las cuales solamente se estudian regularmente la primera parte o la primera y la segunda parte. Las otras dos quedan fuera y la sugerencia de Pasternak es trabajar las cuatro partes, entendiendo cada sección, cada una de esas partes, como un aspecto particular del supremo bien y también como el supremo bien conectado con la fe racional. No sé, ¿de qué hablamos cuando hablamos de supremo bien? Se trata de la articulación entre la felicidad y la virtud, es decir, la virtud o la conducta moral. eh, Tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con la idea de que hay una especie de proporcionalidad en algún momento entre la conducta moral de una persona y la felicidad que puede alcanzar. Para Kant es un problema para el cual ensayará diferentes respuestas, porque lo que queda claro para Kant es que en ese mundo, digamos, en el mundo eh, eh, de nuestra vida concreta actualmente, esa relación no es así, sino que la virtud o la conducta moral no necesariamente está acompañada de la felicidad. En el texto de la religión va a ensayar una reformulación de esas respuestas a ese problema. Estas respuestas a ese problema tienen, digamos, ¿cómo se llama? En el texto de la crítica de la razón pura, Kant va a decir que esa conexión entre la felicidad y la moralidad se va a alcanzar después de esta vida, no en este mundo, sino después de esta vida. Y, ¿cómo se llama? Y después Kant va a tratar de reformular ese problema. Pero lo que se conoce como la doctrina del supremo bien tiene dos partes, dos partes. La primera parte es, ¿cómo se llama? Es el deber de de promover el supremo bien con todo lo que tengamos a disposición. Eso es lo que vamos a utilizar con las siglas SBD, ¿no? Supremo bien y deber. La segunda parte representa más bien un estado de cosas ideal en el que la felicidad es distribuida de acuerdo al bien moral de la persona. Esa va a ser la parte que vamos a utilizar las siglas SBI para poder identificarla. Esta segunda parte supone un principio distributivo entre la felicidad y el bien moral. El problema es cómo se realiza eso. Eh,
Y además, la otra cosa es cómo se conecta eso con la religión racional. A partir de su doctrina del supremo bien, Kant desarrolla lo que él llama un sistema racional puro de la religión. Ese sistema racional puro de la religión es lo que normalmente se conoce como la fe racional de Kant. Ambos elementos encuentran su conexión en que eh, cuando las personas abrazan ese sistema racional puro de la religión, van a poder alcanzar el supremo bien entendido como salvación. Entonces aquí hay una conexión importante entre la conexión con la fe racional y la salvación. La salvación va a ser entonces el terreno en el que para Kant, el texto de la religión, se va a poder realizar de alguna forma el supremo bien. Entonces, ¿qué entiende Kant por religión racional? Esa es la pregunta que cae ahora por su propio peso. Lo que tenemos ahora claro es que, ¿cómo se llama? Que cuando una persona se conecta con esa religión racional, va a poder realizar en su vida el supremo bien. Es para desarrollar un poco sus ideas, lo que hace Kant es realizar algo así como un experimento. Va a colocar en, en comparación el sistema racional puro de la religión, es decir, la religión racional y la religión revelada. Va a colocarlas en comparación unas con las otras y una con la otra. Y cuando hablamos de esta religión revelada, encontramos tres elementos. El primer elemento es un sistema doctrinal, conjunto de doctrinas, una serie de rituales y una religión y una tradición eclesial. Lo que sucede para Kant es que la religión revelada es una religión elaborada a partir de una revelación que es histórica y por lo tanto contingente. Lo que señala Kant entonces es lo siguiente. eh, Nosotros no podemos tomar como punto central para la salvación, punto central para la salvación, una religión revelada, el contenido de una religión revelada, o todo el contenido de una religión revelada. ¿Por qué? Porque al ser histórica y contingente, no tiene alcance universal. Lo que, para que una religión sea salvífica, es decir, tenga la posibilidad de, digamos, tener un alcance de salvación para toda la humanidad, tiene que ser una religión que esté al alcance de todas las personas, independientemente de la cultura o de cómo se llama o de la tradición a la que pertenezcan. Entonces, por eso Kant lo que dice es, pero sin embargo, en la religión revelada puede haber un núcleo, que es ese núcleo de la religión racional,
que está dentro de la religión revelada, pero que pasa, que va más allá de esa religión revelada. Em, y la religión racional, ese sistema racional puro de la religión, a diferencia de lo que decían Leibniz o lo que decía Spinoza, o lo que decía el mismo Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino también habla de religión racional, de teología natural, ¿cómo se llama? No se elabora a través de los recursos el uso teórico de la razón, y no se elabora a través de los recursos del uso práctico de la razón. Es decir, ¿cómo se llama? Kant en la crítica de la razón pura establece una distinción fundamental entre eh, aquello que se puede conocer y aquello que no se puede conocer. Y en el prólogo a la segunda edición, en, en la página 30 de ese prólogo, Kant utiliza una expresión, dice, he tenido que colocar un límite al conocimiento para darle un espacio a la fe. Entonces, una cosa es el uso teórico de la razón, que tiene conocimientos teóricos o conocimientos constitutivos, como por ejemplo conocimiento de un objeto, de la computadora, etcétera. Y otra cosa es la fe, que se encuentra más bien en el terreno del uso práctico de la razón, que es justamente el uso por medio del cual se produce principios para la acción. Una cosa es el uso teórico que produce conocimiento, del cual se tiene conocimiento, y el otro uso práctico es aquel que produce principios para actuar. Y sobre la base de esos principios, Kant dice, la fe racional está conectada con esos principios para actuar. Está conectada con esos principios para actuar. Entonces, por eso, digamos, esa fe racional se presenta en en cuatro partes en el texto de la religión. En primer lugar, digamos, esa fe racional conectada con el mal radical. En la segunda parte, esa fe racional conectada con una especie de capacidad de salvación individual. En la tercera parte, una fe racional que es capaz de consolidar una comunidad ética como una iglesia. Y una cuarta parte donde esa comunidad ética termina, ¿cómo se llama?, consolidando hábitos y costumbres dentro del individuo que sean de carácter moral. Entonces, para Kant, digamos, es en ese terreno en el que se podría hablar de un recurso salvífico para la religión. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué pasa entonces con los ritos, con las tradiciones y con las doctrinas? Lo que dice Kant es, algunos de esos ritos y tradiciones pueden, ¿cómo se llama? Pueden ser elementos que hacen posible que que la persona tenga una representación sensible, digamos, más clara de lo que es la fe racional, y hay otros elementos que no tienen nada que ver con eso. Es aquellos elementos que no representan una especie
de imagen, que facilitan entender lo que es la fe racional, quedan fuera y aquellos que sí quedan dentro del terreno de la religión, como él entiende, la religión pura. Entonces, aquí aparece entonces una elaboración interesante que hace Kant, digamos, porque la crítica de los censores contra Kant fue siempre que Kant lo que estaba haciendo era tergiversar el cristianismo, cuando en realidad lo que él estuvo haciendo más bien es tomar como base el cristianismo para eh, elaborar una religión racional que coge como elementos el cristianismo, pero no trata de tergiversarlo. Él entiende con claridad que hay una diferencia entre el cristianismo como religión revelada y cómo se llama, y la religión racional que él está tratando de elaborar en su texto. Entonces, es en ese contexto en el que, claro, para Kant, ¿cómo se llama? Esa religión racional se convierte en una piedra de toque que permite criticar toda, cualquier tipo de religión revelada y presentarse como un terreno de salvación para toda la humanidad. Bien, eso es lo que quería decirles respecto a este tema y le doy la palabra a Marco para que podamos escuchar eh, lo que Habermas tiene que decirnos respecto de la religión y podamos después discutir sobre el tema. Gracias. A ti, Alessandro, muchas gracias por compartir y por presentar estos argumentos que de alguna manera Habermas también recupera, ¿no? Recupera, repiensa, reformula. Y lo que yo tengo preparado, voy a compartirles pantalla ahora, es como un recorrido en tres momentos. La intención de estos breves minutos que tengo es conocer desde mi lectura del recorrido de Habermas, conocer tres momentos de aproximación que tiene Habermas sobre la religión y que son tres momentos, me parece que eh, va cambiando su perspectiva sobre la religión a conectar un momento procedimental y un momento también sustantivo. Pero voy a compartir pantalla y podemos comenzar de esa manera. Eh, yo lo he escrito porque creo que eso puede ayudar también para que me sigan. Em, Así que yo le he llamado a esta presentación El legado de la filosofía de la religión en Jürgen Habermas, inmanencia, traductibilidad e imbricación. Bien, empecemos entonces. Volver a la filosofía de la religión de Jürgen Habermas, como sabemos, no es cosa fácil. Este ejercicio de reflexión y memoria requiere un trabajo genealógico de su vida que nos arroje algunas luces sobre lo que él llamó la deslingüistización de lo sagrado. Me parece que es uno de los conceptos más importantes que propone. Para ello, les pido que me acompañen a pensar sobre tres ideas que estoy convencido que ayudarán a seguir el legado, sin duda críticamente, de Jürgen Habermas para la filosofía de la religión. Para ello, en primer lugar, recorreré panorámicamente algunos trabajos sobre su proyecto de la filosofía y la religión en el siglo XX. Luego comentaré dos importantes debates, uno con Joseph Ratzinger y otro con Charles Taylor. Y finalmente resaltaré algunas críticas que Habermas le permite finalmente construir una última obra en el 2019 en relación entre la fe y el saber, ¿no? Estos tres momentos. Y mi lectura para compartir y discutir ahora
es que la filosofía de la religión de Jürgen Habermas transitó por tres fases. La primera fase sobre la distinción entre la inmanencia y la trascendencia de Dios. La segunda fase que más bien tuvo en el centro el rol de la religión en la democracia deliberativa. Y la tercera fase más bien la articulación entre la fe y la razón, pero ya como una especie de condición de posibilidad para el mismo quehacer de la secularización, para entenderla, pero también para la filosofía, que es la última obra que él trabajó. Bien, vayamos entonces con la primera sección y el primer argumento. Jürgen Habermas nació el 14 de junio de 1929 con una condición, el paladar hendido. Esta condición lo llevó no solo a muchas visitas médicas, sino incluso a mostrar una fuerte inclinación para estudiar medicina. Esta condición, que lo acompañó toda su vida, lo llevó a decir eh, que su interés en la filosofía del lenguaje e incluso su propuesta de la teoría de la acción comunicativa solo fue posible por la condición congénita que padeció desde niño. En la universidad mostró un giro radical a la filosofía en sus estudios, que finalmente desembocó en su investigación doctoral en 1954 titulada De lo absoluto y la historia sobre la ambivalencia en el pensamiento de Schelling. Aunque la tesis nunca se publicó, sino algunos fragmentos en sus obras posteriores, Habermas encontrará en este trabajo su primer acercamiento a la filosofía de la religión. Después de estudiar profundamente al tercer Schelling, encuentra que existe una contradicción en el pensamiento de Schelling. Por un lado, presentaba al ser histórico, pero al mismo tiempo lo fundamentaba en un principio ahistórico, ¿no? Lo absoluto. Al preguntarse Habermas sobre cómo puede convivir lo absoluto con la existencia histórica, Habermas mismo responderá que se trata de una contradicción en el propio pensamiento de Schelling. Mi impresión, mi lectura, es que quizás desde ese momento Habermas, ya recién a sus 24 años, en su tesis doctoral, empezó a abrazar un ateísmo metodológico. Después de su tesis doctoral, realizada en la Universidad de Bonn, Habermas se dedicará a combinar el trabajo intelectual con la esfera pública. Escribirá en diversos periódicos con una intensidad tal que entre el 52 y el 56 publicará más de 70 artículos en periódicos locales, pero estos estarán dedicados específicamente a temas de coyuntura política. En este itinerario de producción periodística, conoce a Theodor Adorno, quien no solo se vuelve su maestro por algunos años, sino también su amigo e incluso su jefe en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, sino que además le permitió empaparse de sus novedosos trabajos como La dialéctica de la ilustración, Mínima Moralia, entre otros. En estos años, el joven filósofo Habermas también quedó admirado por los escritos psicoanalíticos de Herbert Marcuse, quien luego encontrará, como sabemos, su obra cumbre en El hombre unidimensional. Sin embargo, la relación con Max Horkheimer, a diferencia de los otros dos intelectuales, no fue en la misma dirección. Al parecer, el director del instituto de esa época, Horkheimer, le pedirá constantemente a Adorno que despida a Jürgen Habermas, debido a que sus ideas revolucionarias estaban afectando al instituto de la posguerra. En ese momento, Habermas había abrazado un marxismo fuertemente crítico a la sociedad y aparentemente Horkheimer tenía miedo de que el instituto sea cerrado por ese tipo de ideas. Aunque en 1973, después del funeral de Horkheimer, Habermas se enteró de esas cartas que Horkheimer enviaba a Adorno para su despido, Habermas le guardará un respeto y admiración intelectual. Ello se devela en el segundo trabajo importante sobre la religión, desarrollada en 1988, titulado Trascendencia desde dentro,
trascendencia hacia el más allá, sobre la frase de Marx Horkheimer: es inútil pretender salvar un sentido incondicionado sin Dios. En este artículo, Habermas sostiene que mientras que Horkheimer encuentra la salida a la dialéctica negativa, o sea, la barbarie, solo en la religión, lo que en realidad se debe buscar, según Habermas, es una trascendencia intramundana constituida por la comunicación y la solidaridad ciudadana. El objetivo de Habermas es claro a estas alturas: realizar un giro post-metafísico que integre los espacios religiosos de manera inmanente en el espacio deliberativo. 4 años después, Habermas escribirá Libertad comunicativa y teología negativa, preguntas a Michel Teunissen, con el mismo propósito posmetafísico e inmanente. Para Habermas se trata, por un lado, de rechazar la libertad como un espacio exclusivo de lo absoluto, teología negativa, y al mismo tiempo, por otro, de defender una libertad comunicativa inmanente. En ese recorrido, en la década de los 90, el momento más importante de los diálogos, quizás, que pretende generar Habermas se encuentra en su escrito 2 años después titulado Israel o Atenas: ¿a quién pertenece la razón anamnética? En este brillante trabajo, Habermas alude al teólogo alemán Johann Baptist Metz, valorando su concepción de razón anamnética como una vía valiosa que articula la memoria y el sufrimiento, y al mismo tiempo la razón y los argumentos. Aunque la apreciación intelectual nunca fue totalmente recíproca, es decir, Metz en realidad nunca apreció a Habermas en ese mismo sentido, Habermas encuentra en Metz un teólogo que, en vez de fundamentar la existencia de Dios o la libertad en lo absoluto, más bien se dedica a la praxis histórica como forma racional para la liberación. En esta primera fase, entonces, del desarrollo de la filosofía de la religión de Habermas, que se encuentra, diríamos, entre 1954 y 1994, el autor se concentró en los debates entre la inmanencia y la trascendencia. Ese es el primer Habermas desde mi mirada. Por un lado, Habermas dedica sus esfuerzos al corpus fundamental, ¿no? En ese trayecto aparece historia y crítica de la opinión pública, teoría y praxis, conocimiento e interés, incluso teoría de la acción comunicativa en el 81. Pero una vez de haber trabajado este prolijo trabajo, digamos, o trayecto y legado, y sentado sus bases epistémicas del proyecto de la democracia deliberativa, por otro lado, Habermas vuelve a trabajar la tensión que en su tesis doctoral sobre Schelling había desarrollado, ¿no? Lo trascendente y lo inmanente. En ese recorrido encuentra especialmente a Metz un eco teológico que abraza por el énfasis en la relación entre memoria y razón, ¿no? Vayamos al segundo momento de Habermas, ¿no? Este es el primer momento entre inmanencia y trascendencia. El segundo momento tiene que ver con los dos debates, y esta sección lo he llamado la traductibilidad. Los años 90 serán un tiempo preparatorio para que emerja, unos años después, un conjunto de artículos producidos entre el 2001 y el 2004 y que luego se publicará en el 2005 titulado Entre naturalismo y religión. En esta compilación de trabajo, Habermas rechaza, por un lado, la polarización entre naturalismo extremo y fundamentalismo religioso, y al mismo tiempo propone que la filosofía debe recuperar la dimensión ética que poseen las religiones para constituir una sociedad post-secular. Para que ello ocurra, el filósofo propone la tesis que lo acompañará durante todo el siglo XXI, es decir, la exigencia de la traducción del lenguaje religioso al lenguaje secular en los espacios políticos institucionales. Esta traductibilidad es una exigencia no para la esfera pública, es decir, no para cualquier espacio de la sociedad civil, sino para las instituciones políticas formales.
como por ejemplo el Parlamento, el Senado, las comisiones del Congreso, etcétera. Después de estos trabajos que consolidaron su perspectiva sobre la traductibilidad, Jürgen Habermas se enfrentará a dos debates que a mí me parecen claves en este momento, que profundizará y delimitará su pensamiento. El debate teológico con Ratzinger y el debate filosófico con Charles Taylor. El primer debate se realizó en la Academia Católica de Baviera, en Múnich, el 19 de enero del 2004. Ya aquí Habermas tenía 74 años y Ratzinger 76. Este debate, que luego se publicará con el título Entre razón y religión, dialéctica de la secularización, Habermas se distancia del pensamiento de Ratzinger al defender que el Estado democrático no necesita de fundamentos prepolíticos para su cohesión y funcionamiento. Por lo contrario, Habermas sostuvo que el Estado democrático debe basarse en fundamentos inmanentes de cohesión donde lo religioso se incorpore en la acción comunicativa y a su vez encuentre su participación por medio de la traducción de lo sagrado, ¿no? Esto de la deslingüistización de lo sagrado. En este sentido, Habermas arguye que la cohesión se encuentra en el procedimiento democrático, en la razón sustantiva y en la pluralidad post-secular, donde aquí lo religioso tendría un rol también fundamental. 5 años después del debate con el teólogo Ratzinger, tomará lugar un segundo debate, esta vez entre filósofos. Este segundo debate se realizó en la Great Hall de la Cooper Union en Nueva York entre los filósofos Judith Butler, Charles Taylor, Cornel West y sin duda Jürgen Habermas. En este caso se llevó a cabo en el 2009. En la discusión de Habermas, que Habermas insistió en que la exigencia al ámbito religioso es traducir sus argumentos en lenguajes seculares de la sociedad para que puedan ser discutidos en los ámbitos formales, como la constitución, por ejemplo, de leyes o las políticas públicas. Este debate, que muestra un intenso intercambio entre Habermas y Taylor, devela la exigencia cognitiva que se le impone a los espacios religiosos para traducir sus categorías en espacios políticos. Es una exigencia particular para los creyentes, diríamos. Este debate, que se recoge en el libro El poder de la religión en la esfera pública, marcó la distinción entre Jürgen Habermas respecto a un hipercognitivismo de John Rawls y un minimalismo de Charles Taylor. Paso a explicarlo rápidamente. Observemos entonces algunas críticas relevantes de parte de Habermas. En el primer caso, Habermas acusa a John Rawls por su exigencia secular maximalista que impone a los creyentes para que dejen de lado sus creencias en el espacio privado para participar en el espacio público. La hiperexigencia de Rawls se basó en que el consenso entrecruzado, los participantes religiosos dejen sus creencias en el espacio privado, como el objetivo que comiencen un debate neutral y racional en el espacio público, cosa que a Habermas le parece incompatible. En el segundo caso, por el contrario, Habermas acusa a Charles Taylor por su excesiva flexibilidad al permitir que todos los lenguajes, todas las identidades y la diversidad participen en el debate público sin ningún criterio claro, lo cual degenerará inevitablemente en estancamientos en el proceso deliberativo. En corto, Habermas acusa a John Rawls por sobreexigir a los grupos religiosos una racionalidad secular para que adquieran neutralidad, algo que Habermas no esté de acuerdo, y al mismo tiempo acusa a Taylor por su excesivo pluralismo de reconocimiento que no permite avanzar en el diálogo debido a que la ausencia de criterios, digamos, bloquea o impide ese espacio dialógico. Esta segunda fase, y este es el segundo argumento, de la filosofía de la religión de Jürgen Habermas,
se concentra la concepción de la traductibilidad y la deslingüistización de lo sagrado. En esta primera década del siglo XX, el filósofo de la democracia deliberativa afirma su perspectiva postsecular y postmetafísica, que ya había emitido evidentemente en el discurso del 2001 a propósito del atentado del 11 de septiembre. Esta década queda marcada por una traductibilidad que por un lado no sea neutral, pero por otro lado tampoco se convierta en un pluralismo sin criterios. De esa manera Habermas abre un tercer camino para que los grupos religiosos participen en todas las esferas de la vida pública y política. Finalmente, una tercera sección más breve, y con esto acabo, la dialéctica positiva entre fe y saber. El debate descrito anteriormente parecía el último esfuerzo de Habermas en sus trabajos sobre filosofía de la religión. Sin embargo, el filósofo de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt sorprenderá con la última publicación monumental titulada Una historia de la filosofía en el 2019, editada en 2 tomos. Este es el primer y último trabajo sistemático sobre la filosofía de la religión que realiza nuestro autor y que sienta las bases para reinterpretar la historia de la filosofía, incorporando la dimensión religiosa en su trabajo. No es una nueva, es una relectura en realidad de la filosofía desde categorías religiosas. De esta manera, en el tomo uno, por ejemplo, el trabajo empieza con los aportes del pensamiento postmetafísico y la era axial, recorriendo un trayecto pasando por Aquino, Ockham, Francisco de Vitoria, etcétera. Y en el tomo 2 más bien aparece Lutero, Kant, Hegel y llega hasta Dewey. En esta monumental obra, el autor marca un primer recordatorio a la luz de los trabajos de Jasper. La época axial, entre el año 800 y 200 a.C., para él surgió simultáneamente dos cosas. Por un lado, el origen de la filosofía, pero ojo, al mismo tiempo, el origen de las grandes religiones que han configurado al mundo. En este sentido, para el autor, la relación entre fe y razón, desde el origen, se encuentra en la base y el origen de la historia de la filosofía, lo cual permite afirmar que cualquier intento de separación entre fe y razón crea una falsa conciencia. Es una nueva lectura de la filosofía. Por esa razón, cuando la modernidad y la secularización tomaron su curso, los conceptos de libertad individual o dignidad humana fueron en realidad, desde su perspectiva, traducciones del lenguaje teológico al lenguaje secular, y no como piensan algunos, una especie de anuncio de la muerte de Dios. Como queda claro, el proyecto de una historia de la filosofía de Habermas es pretender reescribir la historia de la filosofía conectada con las raíces y conexiones y diálogos religiosos y teológicos. Por esta razón, y con esto voy acabando, este último trabajo Habermas comienza con la crítica de 4 filósofos del siglo XX que han intentado, con añoranza, volver al pasado para salvar el presente denigrante secularizado. Regresar a Schmidt, a Strauss, a Lowenthal o a Heidegger. De esa manera Habermas dirá que los intentos de añoranza del pasado bloquean en realidad salidas inmanentes en la modernidad. Por ejemplo, Schmidt, desde la lectura de Habermas, propone volver a las bases teológico-políticas del Estado para generar cohesión, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, Strauss añora volver a los clásicos griegos para dotar a la secularización de un sentido ético. O Lowenthal sugiere recuperar la historia moderna como una historia más bien que sea de salvación. O por ejemplo, Heidegger pretende que la modernidad y la tecnificación que ha generado el olvido del ser solo podrá ser superado por el regreso a los presocráticos. Como es claro, Habermas encuentra en estos 4 autores un buen punto de partida retratado como un grave problema de entendimiento de la modernidad.
y la secularización expresado como malestares de la cultura o incluso patologías de la razón. Al contrario, Habermas emprende este proyecto para mostrar que la modernidad y la religión no solo pueden convivir en espacios democráticos deliberativos, ¿no? La traductibilidad, sino que al recorrer la historia encontramos fundamentos donde la fe y la razón están intrínsecamente conectados. ¿No? Ese es su tercer momento con el espacio religioso. Sin lugar a dudas, el legado de la filosofía de la religión de Jürgen Habermas para nuestros días se encuentra en recomprender la secularización, por un lado, en profundizar la traductibilidad de la religión en los espacios públicos e institucionales, en insistir en una teoría crítica de la religión que profundice la esfera pública y política en el siglo XXI. Gracias. Bien, Marco, gracias por tu ponencia muy clara eh, y interesante. No sé si tenemos preguntas, comentarios que queramos hacer a Marco o a mí. Un breve comentario. Ujú. Sí, agradecerles por estas exposiciones porque realmente son temas muy interesantes y a veces faltan insumos para, en mi caso, por ejemplo, acercarme un poco más a lo que plantea Habermas, ¿no? Dentro de su complejidad. Eh, Felicitarlos, agradecerles por el conocimiento que comparten y también preguntarles si es que habría posibilidad que nos compartan parte de los apuntes, del material que se ha leído para poder releerlo y trabajarlo con un poco más, digamos, de tranquilidad, dado que no son temas muy sencillos. Sería importante si lo pudieran compartir. Gracias. Ujú. Sí, bueno, no sé, tú, Alessandro, en mi caso yo totalmente de acuerdo para compartir y quizás para Claro. Ujú. No, Sí, ¿qué querías decir además? no, y además para remarcar un poco el argumento que he intentado en este recorrido, porque también desde mi punto de vista es como una relectura también de Habermas que acaba de fallecer, una relectura de Habermas donde en principio siempre se ha leído desde la clave deliberativa, poniendo en el centro la teoría de la acción comunicativa de 1981, o resaltando facticidad y validez. O incluso cuando empiezan el recorrido con Habermas, empiezan con la historia de la opinión pública, ¿no? Inicio de los 60. Es como si Habermas solo hubiese trabajado cuestiones de democracia, donde el espacio religioso no tiene necesariamente un asidero, ¿no? Entonces, mi lectura en tres momentos ha tenido esa intención, es decir, recordar que Habermas, su tesis doctoral fue sobre religión, sobre filosofía de la religión, y que en el trayecto fue como cambiando de miradas, y que los años 90 específicamente fue un trabajo arduamente de artículos y de conferencias donde el trabajo en el centro fue lo inmanente en la discusión, ¿no? Y luego los grandes debates y cómo termina incluso antes de fallecer, ¿no? El último gran libro, bueno, tiene otro libro, en realidad último que publicó hace un par de años, pero el gran libro que publica es justamente la relación con la fe. Entonces me parece que hay como un hilo articulador y por eso la intención de hacer un recorrido más que meterme en un texto en particular, ¿no? Solo quería expresar un poco la justificación por qué he ido en ese camino. Bueno, hay una cosa que viendo un poco, comparando, ¿no? Habermas y Kant, eh, que podríamos decir en cierto modo es, claro, desde un punto de vista, digamos,
no tan informado, eh, se vería a ambos como adversos a la religión o como no interesados en la religión. Eh, pero una vez que uno se mete más en esos autores, se da cuenta que hay, digamos, hay una permanente, digamos, preocupación por la religión también. Y en cierto modo, en el caso de Kant, es una preocupación respecto de cómo conectar la ilustración con la religión. ¿Qué lugar darle a la religión? Mientras que los demás ilustrados, especialmente del siglo XVII, lo que hacen es desaforan la religión. Lo que trata de hacer Kant es, ¿cómo se llama?, darle un lugar. En el caso de Habermas parece que hay algo así, digamos, en su, ¿cómo se llama? Como que Habermas se encuentra más bien en una situación en la que, por un lado, tiene que hacer frente a autores como Rawls, que presenta una especie de escepticismo respecto de la religión, por propias razones vitales de Rawls, ¿no? Porque Rawls cuenta justamente cómo vio, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial a un cura, a un predicador bendecir armas con las que se va a matar a la gente. Y por otro lado, en el otro extremo, se encuentran, ¿cómo se llama?, estos esfuerzos como el de Carl Schmitt, ¿cómo se llama?, inclusive el de Taylor, para ubicar lo religioso de una forma no suficientemente clara. En caso de Carl Schmitt, como para sobrepoblar de religión o de lenguaje religioso el debate político moderno, contemporáneo o de su época, y en el caso de mejor dicho, de Taylor, parece ser que más bien hay una especie de flexibilidad, ¿no?, frente a lo religioso, de tal manera que claro, bajo el concepto de fusión de horizontes hermenéutico, hay como una especie de voracidad frente a la religión sin criterios claros. Y es como si Habermas dijese, bueno, vamos a colocar, digamos, darle un lugar a la religión, pero dotándola de criterios claros Sí, para que puedan ingresar, ¿no? En caso de Kant, ¿cómo se llama? Hay un esfuerzo para reubicar la religión respecto de la ilustración. Y eso, ¿cómo se llama? Y ese es, en cierto modo, como una especie como de paralelo que uno puede hacer entre ambos, ¿no? sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alessandro. Hay como ese paralelo de reivindicación de la religión, pero en sentido crítico, en contraposición con una especie de pensamiento normalizado en el siglo XXI, que se piensa que más bien tanto Kant como Habermas rechazan la fe o rechazan cualquier tipo de espacio religioso. Como hemos visto, eso es un error en realidad, ¿no? En realidad, los dos se ocuparon, eh, tanto en el libro que presentaste tú como en el caso de Habermas, a mí me parece clave en su trayecto de vida, o sea, en todo el trayecto de vida, él trabajó. Y luego lo otro que decías, eso sí me parece muy importante, ¿no? Y a partir de lo que pregunta Analí también en el chat, que es esta primera distinción en ubicarse Habermas en un intermedio entre una perspectiva secular de John Rawls, donde hay una insistencia en la distinción entre lo privado y lo público,
y una insistencia también con la neutralidad. Eh, Rawls también habla de la traductibilidad, eh, pero pone en el centro, por lo menos desde la lectura de Habermas, quizás una persona que haya trabajado más fuertemente Rawls, no sé si estará tan de acuerdo, pero desde la lectura de Habermas Habermas dice, hay una distinción que hace Rawls entre lo privado y lo público. Y en lo privado deja lo religioso y en lo público se acepta la neutralidad. Para el caso de Habermas, él no está de acuerdo con eso porque él cree que la neutralidad tampoco es posible, tampoco es posible llegar no solamente a la neutralidad, sino que incluso el espacio religioso en el espacio público no debería tampoco ser neutral, como otras comprensiones culturales. Y entonces, desde ahí se separa, ¿no? El problema de la neutralidad y la distinción entre lo privado y lo público. Y desde el otro lado, como lo remarcaba Alessandro, hay un problema con John Rawls, perdón, con Charles Taylor, con la idea de el diálogo y la pluralidad sin ningún tipo de criterio en ese debate que tienen en el 2009, sin ningún tipo de criterio claro para entrar al espacio público. Entonces, lo que Habermas va a hacer es, yo diría, como una doble estrategia. Una primera es que en el espacio público en general, en los espacios informales, en el debate en la plaza o en el debate con los amigos deliberando, no hay necesidad de una traductibilidad, no hay ningún tipo de exigencia para él. La traductibilidad solo es una exigencia cognitiva, sin duda, para los espacios religiosos en los espacios formales e institucionales. Pensemos en el Congreso, pensemos en el Parlamento, en el Senado. Lo que él está pensando es que si una persona creyente va a entrar a representar institucionalmente en el gobierno, por ejemplo, en el caso peruano, donde fuere, tendría que más bien traducir su lenguaje religioso en un lenguaje comprensible, ¿no? Entonces, no hablar de salvación, no hablar de la cruz de Jesús, por ejemplo, si es un creyente cristiano, católico, no hablar de qué significa la Eucaristía, ¿no? Sino más bien traducir esos conceptos para poder discutirlos y deliberarlos dentro del espacio institucional. Pensemos, por ejemplo, en qué significaría comunidad, ¿no? Para las personas, o qué significaría incluso este debate que supone un respeto mutuo. Entonces, esa exigencia me parece clave. Y creo que y lo otro que quería decir es que este momento, el momento del año, diría yo, 2004, 2005, hasta el 2010, que suponen estos dos grandes debates, con Ratzinger y con Taylor, Butler, Cornel West, es el momento en el cual Habermas profundiza y asienta su concepto de deslingüistización. Antes no estaba, o por lo menos yo no lo encuentro. El debate con Metz en los noventas, ¿no? O los escritos de los años noventas, no aparece la traductibilidad ni la deslingüistización. Es en estos debates donde se asienta y donde clarifica justamente sus trabajos sobre esta perspectiva. No sé si eso te ayuda, Analí, pero me parece que, o por lo menos esa es mi lectura. No, sí, definitivamente me ayuda bastante. Lo que quería comentar, bueno, desde mi perspectiva un poco más del ámbito jurídico, es que, por ejemplo, en los tribunales constitucionales, lo que yo he encontrado revisando sentencias que abordan temas de laicidad, abordan algunos conflictos de libertad religiosa con otros derechos, que algunas veces como que termina primando un poco el legado de Rawls. Por ejemplo, en una sentencia que era en 2018, que tenía que ver con los... que había salido justo con los magistrados anteriores, la composición anterior, que tenía que ver con temas de religión, eh, adoptaron, por ejemplo, criterios de Estados Unidos en una sentencia.
pero que digamos no profundizan mucho en, por ejemplo, las posibilidades que puede dar, por ejemplo, Habermas, ¿no? De, Ujú, digamos, esos espacios para interactuar, comunicarse un poco más, ¿no? O sea, son como que más tendentes a espacio público, espacio privado, espacios bien separados, no espacios intermedios. ujú, ujú. Gracias, Analí. Sí, no sé tú, Alessandro, cómo ves el asunto. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Eh, yo creo que Habermas también un poco que carga un poco las tintas sobre Rawls, ¿no? Digamos. Porque de hecho, por ejemplo, Rawls publica, claro, en 71 publica Teoría de la Justicia y después, ¿cómo se llama? Hacia los 90 publica una segunda edición de Teoría de la Justicia, donde introduce temas vinculados a la religión con mucha más contundencia. Y, ¿cómo se llama? Y hay varios trabajos, especialmente en Notre Dame y en otros lugares, donde se desarrolla un poco la teoría, digamos, de la religión dentro de democracia, digamos, que Rawls se está presentando. Entonces, me da la impresión que Habermas se ha quedado con el Rawls de la teoría de la justicia, digamos. No está siendo tan justo con Rawls, o no habría sido tan justo con Rawls, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿cómo se llama? En Habermas hay un mayor encuentro y un mayor debate con la teología, una mayor forma de, digamos, una mayor, digamos, preocupación por temas religiosos. Eso sin duda, ¿no? Ujú, ujú. Y luego, y eso en realidad un comentario, pero también abro la pregunta para compartir, discutir, es que eh, a mí me parecía este acento que tú hacías, Alessandro, sobre la idea de la perspectiva de Schmidt, pero también la de Lowenthal, la de incluso Heidegger, ¿no? Desde la mirada de Habermas, por lo menos, es que él encuentra que la mala interpretación de la secularización hace que muchos filósofos del siglo XX intenten volver a una época que ya no es la nuestra. Entonces, recogiendo a presocráticos, recogiendo a la época medieval, ¿no? Y entonces, claro, él encuentra como dos grandes problemas. El primero es la mala lectura de la secularización, ¿no? Y el segundo gran problema, eh, que esa mala lectura de la secularización has presupuesto que los filósofos se han afirmado en la razón, eh, descargándole el contenido de la fe o de lo religioso, que para Habermas siempre estuvo desde el inicio de la historia de la filosofía. Entonces yo lo pongo para discutir porque en una visita a la Universidad de Zaragoza, una persona, un filósofo, que yo estaba experto en Habermas además, me decía que él le parecía que esta última obra le había desencajado a él mucho, ¿no? Porque él creía que Habermas estaba volviendo como una especie de conservadurismo oculto, porque le estaba cargando de demasiada experiencia religiosa y de fe dentro de un quehacer de la filosofía donde la razón debe primar. Su impresión era esa.
Entonces, claro, ahí entramos un poco en una discusión y me interesaba un poco también plantearlo aquí, ¿no? Cómo ves tú el tema? ¿Cómo ven el tema? Eh, con esta idea de la época axial, donde hay simultáneamente para él dos momentos, ¿no? Se construyen los espacios religiosos en todo el mundo, bueno, todo el mundo, entre comillas, y se desarrolla la filosofía en estos años también, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se llama? Un primer punto que me parece importante tener en cuenta es que yo creo que Habermas eh, está respondiendo a los críticos de de la Ilustración. Habermas todavía se consideraba un heredero de la Ilustración. Esa es una primera cosa, ¿no? Eh, Eso queda muy claro, por ejemplo, en cómo se llama, en este texto, ¿cómo se llama el texto de eh, La teoría de la acción comunicativa, discurso filosófico de la modernidad? sí, sí. Discurso filosófico de la modernidad. Ujú, Le recupera la modernidad cultural, que para él sigue siendo una expresión de lo positivo de la ilustración. Entonces, por un lado, él ve, claro, a los posmodernos como críticos de la ilustración, pero también a Carl Schmitt, a Lowenthal, ¿cómo se llama? Y inclusive a Taylor, como un crítico de la ilustración. Por un lado, Hermes entonces es un ilustrado ujú, y él se mantiene como ilustrado a lo largo de su vida. Pero no es un ilustrado cualquiera, es un ilustrado, ¿cómo se llama? Con ilustración teológica, digamos, para decirlo de alguna forma. Es decir, que conoce el debate teológico a través de, ¿cómo se llama? A través de, ¿cómo se llama? Primero de Horkheimer, y después de Metz, y en su debate con Carl Schmitt, ¿no? Su lectura de Carl Schmitt, su lectura, su debate con Ratzinger, digamos. Es alguien que no ignora la teología, sino que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene también una formación teológica, de alguna forma. Es ujú, algo ujú, muy diferente de lo que pasa con Rawls, ¿no? Rawls tenía muy poca ilustración teológica. mm, Y es por eso que, ¿cómo se llama? Que para Habermas es, eh, es más fácil encontrar esa conexión entre fe y razón en el surgimiento de la primera ilustración, que sería, ¿cómo se llama? La filosofía en el mundo griego, y cómo se llama, y plantearlo en el mundo contemporáneo, ¿no? En el caso de Kant hay algo muy particular también en ese sentido, ¿no? Porque Kant lo que ve es, ¿cómo se llama? Una ilustración donde hay que poner freno a, ¿cómo se llama? Una razón teórica desbordada, como el caso
de Spinoza, de Leibniz, de Wolff, y cómo se llama, pero también hay que ponerle freno a Jacobi, que es una especie de fideísmo irracional. Entonces, y por eso Kant en su momento, con sus recursos, lo que trata de hacer es eh, recuperar, digamos, la racionalidad de la religión, pero a través del recurso propio de la razón práctica. Por eso habla de una fe racional, y no es casual que eso sea así, digamos. Eh, y en el caso de Habermas, está justamente haciendo la misma operación, digamos, ¿no? Recuperando lo religioso y poniéndola digamos, en conexión con la tradición filosófica. Sí, sí. Y ahora que comentas eso, Alessandro, esta idea de la razón práctica es muy interesante en dos sentidos, como en el caso, por ejemplo, de Habermas, es un autor que teólogos después del Concilio Vaticano II van a abrazar en los trabajos que Habermas desarrolló en los años 60. Hablo de dos trabajos concretos, el trabajo de Teoría y Praxis del año 63 y el trabajo del año 68 que es Conocimiento e Interés. Ujú, Porque es el momento de Habermas que abraza, me parece a mí, ¿no? Tú también seguramente tendrás tu mirada, pero me parece a mí que ahí hay un trabajo sobre la razón práctica interesante y teólogos como por ejemplo de la talla de Skillebex o de la talla del mismo Metz van a abrazar ese tipo de fórmulas dentro de la tradición de la teoría crítica para introducirlas dentro de sus quehaceres teológicos, ¿no? Incluso van a inventar, digo inventar, van a proponer conceptos teológicos inspirados en Habermas. Entonces, me parecía un buen espacio este el que estamos teniendo para recordar que el quehacer teológico se ha servido también incluso de la filosofía de Habermas post Concilio Vaticano II, ¿no? De la talla de Metz y de Skillebeck, que no son cualquiera, sino más bien que han marcado escuelas, ¿no? ujú. Sí, solo, ¿cómo se llama? Solo anotar una cosa, digamos. Habermas rechaza, digamos, el uso de la razón práctica. Por eso él, ¿cómo se llama? Eh, la reemplaza con la razón comunicativa. Como la razón práctica, para Kant, sigue estando atrapada en el paradigma del sujeto y es como se llama, es solipsista. Más bien, como se llama, Force va a echar a andar la razón práctica también, como se llama, lo mismo va a ser Rawls. Pero más allá de todo eso, digamos, el uso de la razón en la esfera de, ¿cómo se llama?, de las cuestiones prácticas, para decirlo de una manera más mejor, que sería también que la razón comunicativa y la razón práctica, es, ¿cómo se llama?, es lo que Kant, mucho lo que Habermas está colocando con mucha fuerza, ¿no? Mm, Y, y eso es tomado por, ¿cómo se llama?, por los teólogos. ujú, ujú. ¿No? Sí, Es asumido por los teólogos, por lo menos por esos dos, ¿no? Digamos, con mucha fuerza. sí.
Sí, sí. Hay yo creo que Habermas es todo un mundo, ¿no? Pero hay un Habermas de los sesentas em, que, que recién a fines de los sesentas me parece, va a sugerir la idea de la, digamos, razón comunicativa como una alternativa, ¿no? Porque en historia de la opinión pública es un trabajo todavía muy descriptivo, ¿no? Muy histórico incluso, muy reconstructivo. Y luego estos dos libros que menciono, claro, pues está poniendo en el centro el carácter, ya, pero rechazando la idea de la neutralidad, que es una primera cosa que él creo que insiste durante todo su trayecto, y luego conectándolo como la práctica y el quehacer del intelecto están totalmente conectados. Incluso en este libro de perdón, de conocimiento e interés, va a mostrar una alternativa, ¿no? Como la razón que libera, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con la práctica. Ujú. Claro, claro. Sí, en cierto modo ¿cómo se llama? Eh, la, para decirlo a grosso modo, ¿no? La acción, la actividad humana vinculada al conocimiento tiene siempre un interés de por medio, en el sentido, digamos, positivo, es decir, no nos orientamos hacia el conocimiento sin ningún interés, digamos, que nos movilice a conocer. Por eso, cada vez ahí en conocimiento de interés lo coloca muy claramente, ¿no? Y entonces nuestra conexión con el conocimiento está mediado con un interés claro y no con una neutralidad valorativa, ¿no? Ujú, No hay neutralidad valorativa. Siempre hay un punto de partida que se asume, porque también es un punto de partida desde la primera persona, digamos, ¿no? ujú, ujú. Sí. Y en el caso de Kant, hay una especie de, ¿cómo se llama?, de cruce importante entre lo subjetivo y lo objetivo, digamos, en el sentido de que las, las reglas, digamos, de la razón teórica y de la razón práctica eh, parten del sujeto, pero logran validez intersubjetiva a través de una serie de pasos, ¿no? Pero de todas maneras hay una subjetividad que está en juego, digamos, que está apareciendo ahí. Para además, claro, es una subjetividad humana universal, ¿no? Ujú, Estamos hablando, digamos, de cuestiones de interés de carácter, digamos, psicológico o como se llama, un interés, intereses particulares. Pero ahí hay ya un avance, digamos, frente a la tradición anterior, digamos, racionalista anterior, donde hay una especie de búsqueda de objetividad, como en Descartes, ¿no? De objetividad donde, digamos, donde todo parte desde una búsqueda de conectarse con una certeza que es, ¿cómo se llama? Que, es, que está afuera y que, ¿cómo se llama? Y que no tiene relación con lo interior, ¿no? Con los mecanismos interiores del ánimo, ¿no? ujú, ujú. Como hay esa es
en esa parte donde, claro, además de que Habermas recoge, digamos, de Kant, digamos, los criterios, digamos, de validación, recoge también esta conexión, ese cruce, ¿no? Entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el interés y la actividad científica. Mm. Ahí habría otra conexión entre ambos, ¿no? Entre Kant Ujú. y Habermas. Sí. Pero ya se va a acabar el tiempo, pero si quieren preguntar o comentar, eh, es- está abierto, ¿no? Para lo que deseen en estos últimos minutos también. Bueno, yo en mi caso agradecerles el desarrollo, la profundización en esta mirada de la religión en ambos autores, ¿no? Yo creo que, o sea, me parece muy valioso estas reflexiones en medio de un contexto en el cual esta sociedad secularizada, por ejemplo, está más bien, creo, ya yendo hacia una discusión no tanto de traducir el lenguaje religioso en secular, sino más bien, inclusive, no sé si decir como lo contrario, pero donde el lenguaje teológico y religioso se sobrepone y se politiza, ¿no? Vemos, digamos, todas estas dinámicas de un nacionalismo cristiano, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, creo que estos debates de cómo se posiciona y cómo hace una lectura la filosofía de la religión en esos aspectos, creo que es fundamental para generar y pensar en cómo transformar estas narrativas, ¿no? Hacia hacia una mirada emancipatoria como, como Marco enfatizaba también, creo, ¿no? Sí, eso un poco, ¿no? Gracias, Isabel. Ahí hay parece que es un gran tema esto de los radicalismos religiosos políticos contemporáneos, ¿no? Yo creo que por ejemplo, desde Habermas, yo sí veo ahí limitaciones, porque por un lado hay un, como una especie de traductibilidad para los espacios formales, pero claro, esa traductibilidad Habermas no le da contenidos, es decir, apunta a que cualquier experiencia religiosa pueda ser traducida, independientemente si es de izquierda, de derecha, si es conservadora, radical o lo que fuere. Lo importante es que traduzca este lenguaje a que sea entendible. Y quizás la solución que me da la impresión que tiene Habermas es que ya en el debate de las razones, en el espacio formal, encontrará justamente su debilidad, porque claro, una persona con un fundamentalismo religioso que intenta traducir, primero queda totalmente bloqueado, lo más probable es que no lo pueda hacer, y segundo, si lo hace, va a tener que encontrar razones para justificar las afirmaciones que sostengan. Entonces, para Habermas hay como un ideal, me parece, traducir y luego un espacio para debatir, pero no necesariamente para excluir. Yo no sé si en ese procedimiento eh, ya quedan como invalidados los espacios más radicales que hoy, por ejemplo, en la sociedad contemporánea tenemos. No sé cómo lo ven ustedes. Mm. Bueno, lo que pasa es que cuando se habla, digamos, de ese nacionalismo religioso, eh, hablamos de lo que James Salarico denomina, ¿cómo se llama?, el movimiento político de la derecha cristiana en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es, de cierto modo, lo que podríamos decir el movimiento político de, ¿cómo se llama?, de la derecha católica y cristiana en el Perú, digamos, Ujú. ¿no? Con mis hijos no te metas, o cómo se llama, o la reivindicación
¿cómo se llama? Del cristianismo, digamos, de López Aliaga, ¿no? Lo que dice, ¿cómo se llama? Talarico es, eso funciona de esta forma, ¿no? Digamos, si eres cristiano tienes que votar por el Partido Republicano. Mm, Claro, Talarico siendo un pastor evangélico, pero de Texas, pero demócrata. Entonces, allí lo que sucede es que ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de eh, un movimiento político que utiliza la religión como un vehículo eh, para ganar adeptos, un vehículo de, ¿cómo se llama?, de confrontación política. Y aquí la política ya no está entendida como el espacio deliberativo, sino como el espacio de la fuerza. ujú, Entonces, ¿cómo se llama? Por eso es lógico que, claro, Habermas eh, lo que diría es, me da la impresión, ¿cómo se llama? Eso no es religión. Y eso, ¿cómo se llama? Tiene que quedar fuera de, ¿cómo se llama? De, esa es una variante del nacionalsocialismo, algo así, ¿no? mm. Sí, podría ser, sí, 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 sí. Mm, ¿Cómo se llama? Y por lo tanto hay que, ¿cómo se llama? Hay que combatirlo con razones, ¿no? Pero no hay que permitir que ingrese en el espacio de la deliberación. O, o hay que, solo por la última parte que mencionas, ¿no? ¿Mm? O crear mecanismos, porque recuerdo el concepto de exclusas que tiene Habermas, ¿no? O sea, ¿Mm? estos mecanismos que permiten pasar de la sociedad civil a los espacios de decisión. Ujú, Pero estos mecanismos procedimentales les permiten también como depurar. Entonces tienes tú esta instrumentalización de la religión que en el mismo proceso de las exclusas hacia el espacio de decisión va a caer o va a terminar siendo autoexcluido porque no puede sostener sus posiciones con argumentos. O ujú. sea, no es bloquearlos, sino permitirles que entren por los procedimientos, porque en el mismo proceso va a quedar fuera, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre y cuando, ¿cómo se llama? Esos movimientos no destruyan la democracia deliberativa. Claro, claro. Que sigan las Claro, reglas, ¿no? Que sigan las sigan el reglas. procedimiento, eso. Ujú, Claro, lo que sucede es que en muchos lugares, hoy en día en muchos países, esos movimientos lo que hacen es, hacen saltar las reglas de la democracia deliberativa. Y es por eso que se habla de democracia, ¿cómo se llama? Iliberal, ¿no? Es decir, hay elecciones, pero ¿cómo se llama? Ingresan dentro, ¿cómo se llama? Movimientos políticos que tratan de debilitar la división de poderes, por ejemplo. Por eso, desde el punto de vista de la ciencia política, se suele hablar a veces en esos términos, ¿no? Democracias liberales y democracias no liberales, ¿no? O cómo se llama, o autoritarismos competitivos también, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí. Profesor, Ahora, Bueno, Profesor sí, Fabián, este,
hace un ratito con ustedes han conversado un poquito la respuesta que daría Habermas frente a estos grupos religiosos que entran en la política. Pero me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué diría Kant desde su propuesta frente a esta situación? Claro, lo que pasa es que para Kant, ¿cómo se llama? Esos grupos religiosos, digamos, esos grupos que utilizan la religión como herramienta de actividad política para hacer saltar las reglas de la misma democracia. Lo que diría Kant es que son, en cierto modo, lo que buscan es establecer una forma de gobierno despótica y no republicana. Es decir, buscan eh, eliminar la actividad de los ciudadanos como colegisladores de la ley, del derecho, como participantes activos de, ¿cómo se llama?, de un Estado republicano. Eso es lo que hacen. Son nuevas formas de despotismo, para decirlo de alguna forma, que eliminan justamente eh, la autonomía de las personas. Ese es más o menos el diagnóstico que viene desde Kant, ¿no? Ok, Mm. comprendo. Una pregunta adicional, si me permiten. Ujú. Eh, el profesor Marco Prieto, por ejemplo, mencionó que Habermas tenía una posición eh, que, por ejemplo, en los estados no hay un fundamento prepolítico. Y en Kant, ¿cómo sería? Ya, en Kant, no sé si puedes repetir un poco lo que dijo Marco. Sí, hasta donde entendí, el profesor Marco mencionó que, por ejemplo, en los estados no habría un fundamento prepolítico. Me parece que está relacionado algo con la discusión que había tenido con Ratzinger. Pero, por ejemplo, me interesa saber respecto a este punto, más o menos si hay alguna posición respecto a esto, los fundamentos respecto al Estado en Kant. Ya, fundamento prepolítico, a qué te referías, Marco, con eso? Sí, mira, en el debate que tiene con Ratzinger, hay un debate sobre cuáles son los fundamentos de los estados liberales. Ah, ya, y Eh, para Ratzinger son, ¿cómo se llama? Son religiosos, digamos. ajá, eso. Y Para, entonces, claro, y para Habermas son políticos. claro, para Habermas los fundamentos se construyen dentro del mismo proceso deliberativo. Por eso es que Ujú. no tienen fundamentos religiosos. Una cosa es la traducción y otra cosa es el fundamento, ¿no? Son cosas Claro. distintas. Lo que Ujú. pasa es que Habermas es, ¿cómo se llama? Es un filósofo que nace en un contexto, digamos, anterior a la Segunda Guerra Mundial, ve que la Segunda Guerra Mundial está cargado de lenguajes metafísicos y él toma distancia de todo lenguaje metafísico. Por eso normalmente él habla de, ¿cómo se llama?, de una filosofía post-metafísica, porque para él la metafísica es sinónimo de asociar a nacionalsocialismo. Lo mismo sucede con, ¿cómo se llama?, con Rawls también.
Son de esa generación que ha terminado curada de espanto de Mm, cualquier rezago metafísico dentro de la filosofía política. En cambio, Kant es como se llama un filósofo de otra época. Más bien lo que Kant está, digamos, Kant lo que está, eh, a lo que se está enfrentando es al dominio de la religión sobre la sociedad. Y por eso lo que hace es, trata de recuperar la religión, pero tomando distancia de esa dominación sobre la sociedad. Pero para eso lo que Kant recurre es a un concepto que es una metafísica de la libertad. En cambio de una metafísica religiosa, Kant dice que reemplacemos eso por una metafísica de la libertad. Entonces, eh, hay un fundamento prepolítico en Kant, que es la libertad como idea metafísica. Ese es el argumento. ¿Por qué la libertad es una idea metafísica? Porque en realidad no podemos conocer la libertad, pero tenemos que suponer. No podemos, vemos que una persona actúa, pero ¿cómo se llama? Podemos pensar que está completamente condicionada. Por eso Kant dice, tenemos que colocarnos del lado de que es posible que una persona también sea libre. Y para Kant esa es una afirmación metafísica. Y a la hora de la actividad política, la metafísica de la libertad tiene un lugar. Pero esa metafísica de la libertad es un fundamento prepolítico, de alguna forma. Pero no en el mm. sentido de como sea un fundamento religioso, que es lo que Habermas está rechazando. O con una, tampoco es una metafísica dogmática, que es lo que Habermas está rechazando. Una metafísica crítica, y digamos que que ha depurado la distinción entre lo que se puede conocer de aquello que no se puede conocer. Mm. Ese es, ¿cómo se llama? Esa es la operación que hace Kant en su momento, ¿no? Por eso, Y ujú. claro, por eso autores como Force y otros más son capaces de reconectarse de nuevo con esa metafísica trascendental, con esa metafísica crítica, o Sheck y otros más también, ¿no? Sí, Marco. Solo quería insistir en esto sobre Habermas, que es eh, un poco, tú decías, post-metafísico y post-secular, ¿no? O sea, por un lado, post-metafísico, porque efectivamente renuncia a las metafísicas que han asumido en el siglo XX, que han generado estrictamente un proceso como el Holocausto. Y por otro lado, post-secular, porque cree que la concepción secular que se tiene ha depurado la fe o la religión como si no tuviese ningún asidero en la razón. Entonces, él está pues, yo creo que su proyecto es como una especie de intento de superación. Eh, entonces, solo para añadir eso, pero creo que perdón, Analí había prendido su micrófono. Ah, sí, una pregunta final y no las molesto más. Eh, teniendo en cuenta lo que ha mencionado el profesor Caviglia, sobre estos fundamentos en Kant, fundamentos de la libertad, se podría decir que, por ejemplo, actualmente la concepción de los estados constitucionales, eh, generalmente cuando se estudia el estado constitucional hay una apelación a valores, podría ser el equivalente, digamos,
digamos, dentro de la teoría constitucional a lo que estaba planteando Kant, digamos, que es como que la herencia que tenemos de atrás. Sí y no. Sí, en el sentido de que efectivamente eh, la libertad puede ser entendida como un valor dentro del Estado constitucional, pero no en el sentido de que, por ejemplo, autores como Dworkin y otros más presentan como una constelación de valores o de principios que, ¿cómo se llama? Eh, que no tienen una conexión sistemática. Lo que hace Kant es parte del principio de la libertad y a partir de allí elaboran una concepción sistemática de, ¿cómo se llama?, de los principios que están conectados unos con otros. En el caso de, por ejemplo, de Dworkin, eso no aparece así. Y normalmente cuando se habla de los estados constitucionales, etcétera, se apela mucho, digamos, a las ideas de Dworkin o ideas parecidas, digamos, ¿no? Colocar principios o colocar, digamos, valores, pero como una constelación de valores que no tienen ningún tipo de conexión sistemática. En el caso de Kant, sí hay una conexión sistemática partiendo de la idea de libertad y el despliegue a través de la conexión racional de los principios que se derivan de la libertad, ¿no? Esa es la figura. Mm. Ya, yo creo que podemos ir cerrando, Alessandro, porque aquí Sí, ya ya es de estamos. madrugada. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias a todos. Gracias, Marco, también por, ¿cómo se llama? Sé que es tarde allá ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? En Bélgica ahora, ¿no? Sí, en Lovaina, en Bélgica. La vaina. ¿Qué hora es ahí? Son las 2 de la mañana. Ya tres. Tres, las Sí, 3. Bueno, gracias, gracias y gracias por el esfuerzo también. Bien, nosotros cerramos aquí y ya tenemos otra oportunidad para continuar debates como este, ¿no? Muy excelente. gracias a todos y nos estaremos viendo pues en otra oportunidad. Muy bien, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Gracias.